La traición siempre llega de donde menos se espera. Imagina entregar años de tu vida solo para ser desechada como basura. Abuela Elena, la mujer que dio la vida por una familia, fue arrojada al basurero como un objeto viejo que ya no servía. Lo que nadie esperaba es que la lealtad de un niño de apenas 6 años se convertiría en el arma más poderosa contra la traición y la codicia. La justicia divina nunca falla. ¿Crees en la ley del retorno? Esta historia te mostrará que nada se puede ocultar por mucho tiempo. La noche de llovizna caía sobre San Ángel, uno de los barrios más ricos y antiguos de la Ciudad de México, CDMX, lavando las fachadas de piedra de los imponentes caserones, pero sin poder limpiar la suciedad del alma que allí habitaba. En la vasta mansión de los Mendoza Castañeda, el olor a incienso caro y jazmín luchaba contra la humedad, en una fiesta que celebraba el cumpleaños de doña Renata, la implacable matriarca que parecía tener hielo en lugar de corazón. Ella brindaba con copas de cristal, envuelta en un vestido que valía el salario de un año entero de quien servía el champán, y sonreía a invitados tan fríos y calculadores como ella, mientras en la parte trasera de la casa, en los cuartos de la servidumbre, la verdadera historia de crueldad y abandono estaba a punto de escribirse, sellando el destino de un alma bondadosa. En el cuarto más apartado del área de servicio, abuela Elena, una mujer de 70 años con la piel marcada por la vida y el sol, pero con la mirada que irradiaba el calor de todas las madres de México, sintió un escalofrío que no era por el viento gélido de la noche. Vestía su ropa más sencilla, un rebozo antiguo cubriendo sus hombros, y sostenía un vaso con una bebida caliente que Renata y su esposo, Eduardo, le habían ofrecido, diciendo que era un té de hierbas para calmar la tos. La bebida, sin embargo, era demasiado dulce, casi adormecedora. Intentaba mantenerse en pie, pero sus piernas flaqueaban, y la imagen de su amada Virgen de Guadalupe, la morenita patrona de su fe, en el pequeño altar improvisado en su rincón, comenzaba a volverse borrosa, una señal que el cuerpo le daba de que algo terrible estaba en curso. Eduardo, el esposo de Renata, entró en el cuarto sin llamar, con una expresión dividida entre la culpa y la prisa, ajustándose el nudo de la corbata como si intentara sofocar su propia conciencia. Ayudó a Elena a levantarse, diciéndole con una voz falsamente dulce que era hora de ir a la clínica para sus exámenes de rutina, pero sus manos temblaban, revelando la farsa detrás de la gentileza. Elena, confusa y soñolienta, solo pudo balbucear el nombre del pequeño Julián, el niño de 6 años, que era su corazón y a quien había criado desde la cuna. Mi mijo, qué barbaridad, no puedo dejarlo solo, murmuró, pero la droga en su organismo ya estaba haciendo su efecto devastador, silenciando las últimas palabras de preocupación maternal que salían de sus labios. En la sala principal, la risa forzada de Renata resonaba, amortiguando los pasos de su esposo, que ahora cargaba el cuerpo frágil de Elena por la puerta de atrás, evitando que algún invitado viera lo que sucedía. La abuela, que había dedicado 40 años de su vida a servir esa casa, a cuidar de Renata cuando era niña, y más recientemente a ser el pilar de afecto del pequeño Julián, estaba siendo tratada como un estorbo, una basura a ser desechada discretamente en la oscuridad de la noche. Renata, que había firmado documentos que le quitaban a Elena el derecho a un pequeño apartamento que su padre le había prometido, observaba la escena de lejos con una mirada vacía, calculando cuánto ahorraría al mes siguiente sin tener que pagar el irrisorio salario de la vieja, lo que probaba que la codicia es una enfermedad que destruye cualquier vestigio de honor. El coche de lujo se deslizó por la carretera oscura, dejando atrás la opulencia de San Ángel y sumergiéndose en la periferia mal iluminada de la inmensa capital, en dirección a un destino que olía a abandono y desesperación.
Eduardo conducía en un silencio sepulcral, observando el rostro tranquilo de Elena, que dormía profundamente en el asiento trasero y se preguntaba cómo se había convertido en cómplice de un acto tan despreciable, traicionando la memoria del suegro, que trataba a la abuela con el respeto de una segunda madre. En el delantal de la vieja, un pequeño volumen, el reloj de la abuela, un reloj de bolsillo de oro que el antiguo patriarca de la familia le había dado secretamente, casi cayó, pero fue amortiguado por un gesto involuntario de Elena, un último acto de protección hacia el objeto que guardaba el secreto de su redención. Llegaron a un tiradero de basura abandonado, un lugar inhóspito y lodoso, donde el olor fuerte a putrefacción contrastaba grotescamente con el perfume de las flores de la fiesta que habían dejado atrás. Bajo la lluvia inclemente, Eduardo arrastró el cuerpo de Elena fuera del vehículo, sintiéndose un demonio, y la dejó en medio de cajas viejas y escombros, lejos de cualquier señal de civilidad. Era el lugar perfecto para que una persona simplemente desapareciera, como Renata había planeado con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez sin importarle la vida humana. «Válgame Dios», se susurró a sí mismo, antes de regresar a la fiesta, dejando atrás no solo a Elena, sino la última esperanza de su propia salvación y dignidad. Mientras el coche se alejaba a gran velocidad, el pequeño Julián, que había huido de la fiesta y se había escabullido por los pasillos para buscar a su abuela, vio la luz trasera del vehículo desaparecer en la curva, un presentimiento gélido oprimiendo su pequeño corazón. Corrió al cuartito de Elena, pero lo encontró vacío, solo con el pequeño altar de la morenita deshecho. En el suelo, cerca del metate que la abuela usaba para moler el maíz para sus tortillas, había un brillo metálico. El reloj de oro que debía haberse escurrido del delantal de Elena, el único rastro de su presencia que quedaba en esa mansión de mentiras. El niño tomó el reloj, sintiendo el calor del objeto en sus manos, y lo apretó contra su pecho, sin saber que ese artículo era la llave no solo para la supervivencia de Elena, sino también para desenmascarar la crueldad de sus padres. La frialdad de la noche y el abandono brutal eran el punto más bajo del viaje de Elena. El dolor del descarte era mayor que el efecto de la droga, y las lágrimas que le corrían por el rostro se mezclaban con el agua de la lluvia. Pero lo que Renata y Eduardo no sabían era que el bien que se hace nunca se pierde, y la ley del retorno, la justicia que viene de Dios, opera en los lugares y en los corazones más simples. El destino de Elena no terminaría en ese basurero, pues la historia de una madrecita que se sacrificó por amor no puede tener un final tan amargo. Si estás viendo ahora, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios de qué país nos acompañas, para que juntos podamos clamar por justicia para la abuela Elena y para todas las madres que sufren la ingratitud de los hijos. Elena había llegado a la mansión Mendoza Castañeda, en San Ángel, hace más de 40 años, proveniente de un pequeño pueblito en Oaxaca. Era solo una chamaca cuando comenzó, pero su corazón ya era grande y albergaba la fe inquebrantable que su abuelita le había enseñado. Su trabajo era cuidar la casa y, principalmente, del recién nacido, el padre de Renata, a quien amamantó en sus brazos y enseñó las primeras palabras. Su vida fue una ofrenda de sacrificio silencioso. Nunca se casó, nunca tuvo hijos biológicos, dedicando todas sus horas a amar a esa familia que, un día, acabaría por pagarle con la más dolorosa de las ingratitudes, probando que, a veces, el veneno nace dentro del propio hogar. En su tiempo libre, que era poco, Elena se dedicaba a su fe. Todos los domingos iba a misa en la parroquia de San Jacinto, en Coyoacán, y regresaba a casa llena de paz, llevando consigo la esperanza que la hacía soportar la frialdad de la vida en la mansión. Sus hábitos eran sencillos, pero llenos de dignidad.
Hacía sus propias tortillas en el comal que el viejo don Ricardo Mendoza le había regalado, siempre frescas para el desayuno. Para Julián, preparaba el atole de chocolate caliente, la bebida que calentaba no solo el cuerpo, sino el alma, y que el niño, aislado de sus padres, consideraba el único sabor real de casa, el único afecto verdadero que recibía. El contraste entre la vida de Elena y Renata no podría ser más chocante. Renata, la patrona, había heredado el genio implacable de la madre y la frialdad del dinero. Trataba a Elena no como la mujer que cuidó de su padre y de ella misma en la infancia, sino como una mera sombra, un gasto indeseado que contaminaba la impecable decoración de la casa con su sencillez. Renata pasaba el día en llamadas de negocios y sesiones de gimnasia caras, mientras Elena era el pilar invisible que sostenía la rutina de Julián, asegurando que estuviera alimentado, vestido y, lo más importante, amado. Cuando don Ricardo Mendoza, el patriarca de la familia y padre de Renata, enfermó, fue Elena quien lo cuidó con la devoción de una hija. Limpiaba sus medicinas, le leía la Biblia y rezaba el rosario a su lado, mientras Renata y su esposo, Eduardo, estaban ocupados planeando viajes de lujo. En sus últimos días, don Ricardo, sabiendo que la codicia de su hija no permitiría que Elena fuera recompensada, le prometió el usufructo de un pequeño apartamento en el centro histórico de la CDMX, en una calle cerca del Zócalo, como un puerto seguro para su vejez, un testamento de gratitud hecho en secreto. Don Ricardo, antes de morir, le dio a Elena el reloj de la abuela, una pieza de oro antigua con el escudo de los Mendoza, diciéndole que era una brújula de su honor y que debía guardarlo siempre, sin mostrárselo a nadie, pues el afecto no necesita ser exhibido. Elena guardó el reloj en el bolsillo secreto de su delantal, recordando ese momento con ternura. La muerte del viejo don Ricardo, algunos años antes, dejó un vacío inmenso en el corazón de la abuela, que perdió a su único protector en esa casa de cristal y mármol, y a partir de ese día, la vida de Elena se volvió más vulnerable a la crueldad silenciosa de Renata. El pequeño Julián era la luz en el mundo de Elena y la razón por la que ella no se jubiló antes. El niño, frágil y asustado, vivía aislado en el lujo, con padres ausentes. Para él, Elena era más que una niñera, era su abuela, su amiga, su protectora. Ella le contaba las leyendas de México, no las de terror, sino las de esperanza, como la leyenda del milagro de la Virgen de Guadalupe y la historia del ejidatario, pequeño agricultor, que ayudaba a los necesitados. Julián se aferraba a las historias de su abuela como un náufrago a una tabla de salvación, buscando el calor humano que su madre, Renata, jamás le ofreció. En sus momentos a solas, mientras Renata estaba fuera, Elena llevaba a Julián al mercado municipal, el tianguis más cercano, en Iztapalapa, para que viera la vida real, el colorido de las frutas, el olor del mole y la alegría de la gente sencilla. Allí, Elena era reconocida y respetada por los vendedores ambulantes, los comerciantes y los boleros, limpiabotas, que la trataban con cariño. Ella sonreía y le decía al niño: «Mira, mi cielo, la verdadera felicidad no está en las joyas, está en el olor de las tortillas y en el amor de los vecinos». Renata y Eduardo ignoraban el lazo entre la abuela y el hijo, viendo a Elena solo como un recurso. No comprendían que el tiempo y el amor que la vieja invirtió en Julián habían creado un vínculo de lealtad inquebrantable, un escudo de afecto que la codicia no sería capaz de romper. Para Renata, la presencia de Elena era un recordatorio constante de la deuda moral que tenía con su padre, una deuda que ella detestaba y que la hacía sentirse menos libre para disfrutar de la herencia. La frialdad de Renata era visible incluso en la manera como trataba a su propio esposo, Eduardo. Él era su cómplice en los negocios, pero no su compañero.
Eduardo, un hombre de negocios sin escrúpulos, era atormentado por una conciencia pesada que intentaba ahogar en tequila caro. Sabía de la promesa del suegro a Elena y, en el fondo, se sentía avergonzado por participar en el plan de descarte de la vieja, pero su miedo a la esposa y la seducción del dinero hablaban más alto, transformándolo en un cobarde. La fiesta de cumpleaños de Renata, con sus invitados, ostentando joyas y ropa de diseñador, era el escenario perfecto para el contraste. La opulencia fría de la sala de estar contra el calor humano del cuartito de la abuela, donde ella preparaba su café de olla y rezaba por sus hijos, biológicos o de corazón. Esa noche, mientras los gritos de «feliz cumpleaños» llenaban la mansión, el drama se estaba montando, y la cortina de hierro del destino estaba a punto de caer, revelando la tragedia del abandono. Elena, en su sencillez, llevaba la fuerza y la honra de todas las mujeres que se sacrifican por la familia. Era la personificación de los valores sagrados del público, una madrecita que creía en el honor y en la justicia de Dios. Lo que estaba por venir no era solo el abandono de una empleada, sino el descarte de una madre, de una figura sagrada, un acto que clamaba por la venganza del cielo. Y el pequeño Julián, el eslabón de amor puro que quedaba, sería el instrumento de esa justicia, sin que nadie, ni siquiera Renata, pudiera imaginarlo. La ironía de esa noche era cruel. Mientras Renata celebraba un año más de vida con la opulencia que la cegaba, la mujer que le enseñó el significado del amor y la lealtad estaba a punto de ser traicionada, su único pecado haber sido amar demasiado y de forma incondicional. El mundo, para el público, parecía estar patas arriba, y la injusticia era palpable. Quien siembra el desprecio y la codicia, cosechará la tormenta, y la ley del retorno ya estaba firmada. La injusticia comenzó a materializarse hace algunas semanas, justo después de que Renata recibiera la confirmación de que la herencia de su padre estaba totalmente a su nombre. Fue en ese momento que se acordó del pequeño apartamento prometido a Elena. Para evitar cualquier complicación legal futura o la simple burocracia de tener que traspasar un inmueble, ella y Eduardo tramaron un plan sórdido, digno de los peores villanos de las telenovelas. Le dijeron a Elena, con sonrisas falsas y palabras llenas de afecto forzado, que era hora de que ella descansara y que la ayudarían a garantizar su jubilación ante el gobierno. Renata preparó una serie de documentos complejos, escritos en lenguaje legal, que Elena, con su poca instrucción, no conseguiría descifrar. Alegó que esos papeles garantizarían una pensión digna y el acceso a un buen plan de salud. Elena, ciega por la gratitud y por la fe en la honestidad de quien ella había criado, firmó todo sin dudar, confiando plenamente en lo que su hija, Renata, le decía. En realidad, estaba renunciando no solo a cualquier derecho sobre el pequeño apartamento en el centro de la CDMX, sino también a cualquier futura indemnización por sus años de servicio dedicado a la familia. Ese acto de traición fue la primera puñalada, pero el golpe fatal estaba guardado para la noche de la fiesta. Renata tenía prisa por deshacerse de Elena, temiendo que ella, por algún motivo, descubriera la farsa o, peor, que Julián hiciera algún escándalo con su partida. La matriarca no soportaba la idea de tener a la abuela cerca, pues la presencia de la vieja sirvienta era un espejo constante de su propia falta de corazón y del cariño que ella jamás conseguiría sentir por su propio hijo. La frialdad era la armadura de Renata, y el calor de Elena era el único fuego capaz de derretirla. Mientras Elena bebía el té con el sedativo, la mansión bullía de lujo y falsedad. Julián, que detestaba las fiestas ruidosas de su madre, estaba escondido en su cuarto, jugando con un pequeño luchador de juguete, pero sentía la ausencia de su abuela. Corrió a la cocina buscando el olor a pan dulce o el calor del café de olla que ella siempre le guardaba,
pero encontró solo el vacío y a la cocinera, doña Lupita, que le dijo que Elena había salido con su padre para ir a una consulta de emergencia. La cocinera Lupita, una mujer bondadosa y observadora, notó la mirada inquieta de Julián y sintió que algo andaba mal. Había visto a Renata y Eduardo forzarle el té a Elena y sospechaba de la prisa por sacarla de la casa, pero el miedo a perder el empleo la mantuvo en silencio. Lupita, sin embargo, era leal a Elena y al pequeño Julián, y la semilla de la sospecha ya estaba plantada en su corazón, un pequeño hilo de esperanza en medio del tejido de la traición que se desarrollaba esa noche lluviosa. El momento en que Eduardo cargó a Elena para el coche fue presenciado por uno de los jardineros, Francisco, un campesino que trabajaba en el jardín de la mansión hacía años y que siempre veía el cariño de la abuela por el niño. Francisco, un hombre simple venido de Morelia, notó que Elena estaba inconsciente y no solo durmiendo, como Eduardo intentó justificar con un ademán nervioso. El jardinero fingió no ver nada, pero sus ojos grabaron el modelo y la matrícula del coche, la expresión de terror de Eduardo y, lo más importante, la dirección que tomaron, lejos de cualquier hospital. El abandono en el tiradero de basura fue el clímax de la crueldad, la escena que haría llorar de indignación al público. El olor a basura, el lodo frío y la lluvia cayendo sobre el rostro de Elena eran el símbolo perfecto del descarte social que muchas ancianas sufren cuando pierden su utilidad para la familia. Ese lugar inhóspito, lejos de la luz, era el infierno particular de Renata y Eduardo, pero también el escenario donde la ley del retorno comenzaría a escribir su propia obra de justicia, como un destino implacable. Cuando la conciencia de Elena comenzó a regresar, sintió el frío cortante del metal y el olor nauseabundo a podredumbre. Intentó gritar, pero solo un gemido débil salió de sus labios. Fue el terror de estar sola, abandonada y sin fuerzas, lo que la hizo llorar. Las lágrimas corrían por sus sienes, pero en sus manos seguía sosteniendo firmemente el cordón de su rosario, un regalo de su madre. En ese momento de desesperación apretó el crucifijo contra su pecho, pidiéndole a Dios y a la Virgen de Guadalupe una explicación y sobre todo fuerza para soportar el dolor. Lejos de allí, de vuelta en la mansión, Renata estaba radiante, sintiéndose aliviada y más rica, brindando por su libertad de las cargas del pasado. Estaba segura de que la vieja Rosario Elena Martínez, ese nombre simple de pueblo, desaparecería en las estadísticas de miseria de la metrópoli sin dejar rastros. No imaginaba que el destino ya había movilizado un ejército improbable de ángeles protectores, un niño asustado, una cocinera desconfiada y un jardinero leal, todos unidos por el amor a la abuela. El desespero de Elena no era solo por su vida, sino por el futuro de Julián. Sabía que sin ella, el niño quedaría completamente a merced de la frialdad de sus padres. Recordaba las noches en que él lloraba, abrazándola y pidiendo que no lo dejara. Esa memoria era lo único que la mantenía viva, la única razón para luchar contra la oscuridad que la engullía en ese tiradero de basura. Sus huesos dolían, pero su corazón de madre sustituta era una fragua de amor incondicional, un milagro de resistencia. La escena del abandono era el espejo de la ingratitud que el público tanto teme, el sacrificio de una vida entera siendo pagado con la traición. El público en ese momento sentía el dolor de Elena como si fuera suyo, y la rabia contra Renata y Eduardo era un fuego que clamaba por justicia. La historia no podía terminar allí. El público necesitaba ver que quien siembra la maldad cosecha la desgracia, y que el pequeño acto de crueldad de esa noche sería el comienzo de la caída de la poderosa familia Mendoza Castañeda. El pequeño reloj de oro, ahora en manos de Julián, era el vestigio de esperanza. Sus padres, en la prisa cruel, habían ignorado el objeto de valor sentimental, y al hacerlo,
dejaron atrás la única prueba capaz de revertir el destino de Elena. No puede ser, pensaba el espectador. Ese simple error, la prisa de la codicia, sería la grieta en la armadura de Renata que permitiría a la luz de la verdad entrar y exponer la podredumbre por dentro. El impacto del abandono alcanzó a Elena como un rayo de desesperación. Cuando finalmente logró mover los brazos, la luz parpadeante de un poste distante reveló el escenario de su humillación. Cajas de cartón empapadas, restos de comida podrida y el lodo frío que se le pegaba a la ropa. Intentó levantarse, pero el cuerpo anciano, fragilizado por el sedativo y el frío, apenas obedecía. El dolor físico era intenso, pero era el dolor en el alma, la traición de Renata, a quien había acunado y enseñado a caminar, lo que la hacía sentirse el peor ser humano, innecesario y desechable. En ese lugar desolado, el silencio era interrumpido solo por el sonido de la lluvia y por los perros callejeros que revolvían la basura en busca de alimento, lo que intensificaba su sensación de vulnerabilidad extrema. Se arrastró hasta una pila de cajas para protegerse de la lluvia, apretando el rosario contra su pecho. Las lágrimas que vertía no eran de autocompasión, sino de indignación. Por el amor de Dios, pensaba, como una criatura que fue criada en su casa, que vio a su padre tratarla con cariño, pudo tener tanta maldad para abandonarla allí, sabiendo de su edad y de su fragilidad. Elena cerró los ojos y vio, como una película cruel, los recuerdos de su sacrificio. La noche en que Renata, aún niña, tuvo fiebre alta y ella pasó la madrugada entera con compresas de agua fría en la frente, mientras la madre de Renata dormía profundamente. El día en que don Ricardo le dio el pequeño reloj de oro, diciendo: «Elena, tú eres más hija para mí que mi propia hija de sangre». Cada recuerdo era un nuevo golpe, un peso insoportable de ingratitud que la aplastaba en esa oscuridad húmeda de la periferia de la Ciudad de México. En la mansión, Julián no conseguía dormir. Abrazaba el reloj de oro, sintiéndose extrañamente conectado a la abuela. La casa estaba en silencio, solo con el eco de las risas de la fiesta. El niño sentía una rabia que no cabía en su cuerpo pequeño. Había escuchado a su madre, Renata, hablando por teléfono con Eduardo, diciendo con la voz de hielo: «Ella está fuera de cuestión. El problema se acabó. Finalmente la vieja se fue. Ahora el apartamento es nuestro y la cuenta de la sirvienta desapareció». ¡Bail! El shock de esas palabras hizo que Julián sintiera náuseas, entendiendo que su madre había hecho algo terrible. El ambiente en la mansión reflejaba el dolor del niño. El altar familiar en la sala, donde antes había flores frescas, y la imagen de un santo protector, ahora parecía apagado, envuelto en una oscuridad simbólica. Julián bajó las escaleras lentamente, observando la opulencia vacía. Vio a Eduardo, su padre, sentado en un sillón de cuero, ahogando la culpa en tequila y con una mirada perdida. Pero el niño sabía que la cobardía de su padre lo hacía tan culpable como su madre, la codiciosa Renata. En el tiradero de basura, Elena comenzó a rezar bajito una letanía en español que se transformó en murmullo, pidiendo ayuda. La fe era lo único que le quedaba. Se acordó de su medallita de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, que estaba prendida al rosario. «Mi santo protector», suplicaba, «dame una señal, muéstrame el camino. No pido riqueza, solo pido justicia y paz para poder proteger a mi hijo Julián». En ese momento de extrema vulnerabilidad, la ley del retorno comenzó a manifestarse de forma inesperada. Un grupo de indigentes, que usaba una vieja casita de ladrillos como refugio en el límite del basurero, notó la presencia de Elena. Liderados por una señora llamada Socorro, Coco, una mujer de buen corazón con el rostro marcado por la vida, se acercaron con cautela. No había crueldad en sus ojos, solo la compasión simple y verdadera
de los que conocen el dolor de la invisibilidad social. Quien siembra el desprecio, cosecha el abandono. Con el favor de Dios, esta madrecita no va a morir aquí, dijo Socorro a sus compañeros mientras la ayudaban a moverse hacia el refugio improvisado. Limpiaron a Elena con agua sucia pero tibia y le dieron un pedazo de pan dulce rancio y un poco de agua. Era el calor humano que faltaba en la mansión de Renata, encontrado en medio de la miseria. Elena lloró al sentir la bondad de esas personas que no tenían nada, pero que le daban todo, dignidad y esperanza. De vuelta en la mansión, Julián fue a confrontar a su madre. Miró a Renata, que estaba recontando los regalos de cumpleaños con una sonrisa satisfecha. «¿Dónde está la abuela?», preguntó el niño con la voz ahogada. Renata respondió con la frialdad de siempre. «Se jubiló, mijo. No volverá. Ahora tu padre y yo te daremos mejores regalos. Olvídate de esa vieja». El diálogo fue corto, pero cargado de veneno. El niño la miró con desprecio. «La abuela me ama de verdad. Tú solo amas esos papeles y esas joyas». La humillación sufrida por Elena era el precio de su sacrificio. Percibía ahora que el testamento moral, aquel del amor y la devoción, no valía nada para personas con el alma corroída por la codicia. Se sentía como la protagonista de una de las viejas canciones mexicanas de sufrimiento, pero la memoria de don Ricardo y su reloj de oro le impedían rendirse. Necesitaba vivir, aunque solo fuera para asegurarse de que Julián estaría bien. En ese cuartito improvisado en el basurero, Socorro encontró el reloj de pulsera que Elena había dejado caer en el tiradero. Se lo entregó a Elena, que lo apretó en sus manos, sintiendo la rugosidad de la grabación del escudo. «Es una herencia de mi antiguo patrón», dijo Elena con la voz débil. «Me lo dio para que jamás olvidara el honor». Socorro miró el reloj de oro con desconfianza, pensando que valía una fortuna, pero al ver la dignidad de Elena, se lo devolvió sin preguntar, probando la nobleza de su carácter. Mientras tanto, Francisco, el jardinero, estaba en la colonia popular donde vivía, atormentado por lo que vio. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no tenía pruebas, solo su palabra contra la de gente poderosa de San Ángel. Se acordó del cariño entre Elena y Julián, y decidió que su lealtad era mayor que su miedo. Escribiría una carta anónima a la policía, relatando lo que vio e indicando la dirección del basurero. Era un primer y pequeño paso, pero que activaba la máquina de la justicia. El escenario de vulnerabilidad de la abuela era completo: frío, abandono, enfermedad y la traición de quien amaba. La única cosa que la mantenía era el calor inesperado de la comunidad de desarraigados del basurero y la certeza de que Dios la observaba. La oscuridad de esa noche era el fondo del pozo, pero era allí, en medio de los escombros, donde la luz de la esperanza comenzaría a brillar, traída no por la riqueza, sino por la bondad pura. La distancia entre la mansión de San Ángel y el basurero de la periferia era más que geográfica. Era un abismo moral. De un lado, el lujo vacío y cruel de Renata. Del otro, la miseria digna y cálida de Socorro y los indigentes. Esta dualidad resonaba profundamente en el público, validando sus valores de comunidad y afecto en detrimento de la codicia. El dolor de Elena alcanzó el ápice, permitiendo la catarsis necesaria para el público. La indignación era total, y el público clamaba por justicia. Es en este punto que la historia necesita dar un giro. El sacrificio de Elena necesita ser validado y su fe recompensada. Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia, porque lo mejor está por venir. El cambio de Elena y la caída de Renata. En el refugio improvisado en el basurero, Socorro preparó una infusión con hierbas que parecían curar todo, un remedio popular que Elena aceptó con gratitud. Mientras bebía, Elena sintió el pequeño volumen del reloj de la abuela en su bolsillo,
el mismo que Eduardo casi dejó caer en el coche. Lo retiró, observando el escudo grabado, y una memoria antigua la alcanzó como un rayo de luz. La voz de don Ricardo, diciendo que allí había una brújula. No era solo un reloj de oro, era un secreto enterrado, la prueba de que su antiguo patrón era un hombre de palabra. Mientras intentaba encontrar algún botón o cierre oculto en el reloj, Socorro se acercó y notó la concentración de Elena. «¿Qué onda con este reloj, abuela?», preguntó. Elena respondió que no sabía, pero sentía que era más de lo que parecía. Presionó el escudo con el pulgar por un instante y, para sorpresa de ambas, un pequeño compartimento se abrió en la parte trasera de la tapa, casi imperceptible. Dentro, doblado de forma minúscula, había un pedazo de papel amarillento y fino, más delicado que hoja de cebolla, guardado por décadas. Con las manos temblorosas, Elena desdobló el papel a la luz tenue de una vela. La caligrafía era de don Ricardo Mendoza, inconfundible. En la parte superior había solo una frase codificada, escrita en español, pero justo debajo estaba la firma original del Antiguo Testamento, reconociendo el derecho de Elena sobre el apartamento, y una nota final. La clave para este secreto está en la leyenda de La Llorona, que Elena solía contar a mi hijo. El apartamento no era solo un usufructo, era una propiedad dada en vida como gratitud por los años de dedicación. El papel no era el testamento en sí, sino la prueba irrefutable de que Renata y Eduardo habían mentido al forzarla a firmar la renuncia de sus derechos. La frase codificada era la pista que ligaba la gratitud de don Ricardo a una historia que solo Elena y el niño Julián conocían, volviendo el documento inatacable. Era la revelación escondida que cambiaría el juego, el milagro que había pedido a la Virgen viniendo de una fuente improbable, un reloj de oro escondido. Mientras Elena guardaba el papel precioso de vuelta en el compartimento del reloj, la escena cambiaba a Julián. El niño, incapaz de quedarse quieto, hurgaba en el cuartito de Elena. Buscaba algo, cualquier cosa, que explicara la frase cruel de su madre. Encontró, escondido debajo de una tabla suelta del suelo, un ejemplar antiguo de un libro de leyendas mexicanas, que Elena usaba para contarle historias antes de dormir. El libro estaba abierto en la página de la leyenda de La Llorona. El pequeño Julián, con sus 6 años y su corazón puro, no entendía la parte legal del abandono, pero comprendía la injusticia. Comenzó a leer el libro, buscando consuelo en las historias de su abuela. Sin querer, vio una anotación a bolígrafo en el margen de la página de La Llorona, hecha por don Ricardo hacía muchos años, que correspondía exactamente a la frase codificada en el papel dentro del reloj. La frase hablaba sobre el río que limpia la culpa y la fuente de la paz. Esa noche el jardinero Francisco, el ángel protector inesperado, finalmente envió su carta anónima a la policía, relatando el coche y la dirección del basurero. Sabía que estaba arriesgando su vida y su empleo, pero la imagen de la abuela siendo tirada como basura lo atormentaba. La justicia para Francisco era un deber moral, y la fe lo movía. La semilla de la denuncia estaba plantada, y la verdad comenzaba a moverse en la oscuridad, siguiendo el rastro de afecto dejado por una vieja y un niño. Elena, en el basurero, abrazó el reloj y lloró, pero ahora eran lágrimas de esperanza. Dios había escuchado sus rezos. Ese objeto, que Renata y Eduardo ignoraron por considerarlo solo un adorno sentimental, era la prueba de la maldad de ellos y el camino para su redención. La fragilidad de ella se transformó en fuerza. Ya no era la vieja abandonada, era la guardiana de una verdad que destruiría la hipocresía y la codicia de la poderosa familia Mendoza Castañeda. Con la posesión del reloj y del papel secreto, la resignación de Elena se transformó en una determinación feroz, digna de una madrecita luchando por su honor.
Sabía que necesitaba salir del basurero y llevar el reloj a la luz, pero su edad y su condición física eran obstáculos gigantescos. Socorro y su grupo de indigentes, conmovidos por la dignidad de la abuela, se convirtieron en su ejército improbable. La vistieron con ropa limpia y la ayudaron a caminar hasta la carretera principal, donde podría tomar una combi en dirección al centro, lejos de la influencia de San Ángel. Mientras tanto, en la mansión, Julián estaba cada vez más inquieto. Intentaba hablar con su padre sobre la frase que encontró en el libro de leyendas, pero Eduardo estaba borracho, consumido por la culpa y el miedo a Renata. El niño repitió la frase: el río que limpia la culpa y la fuente de la paz. Eduardo dejó de beber en el instante en que escuchó las palabras. Reconoció la letra y el código secreto de su suegro, don Ricardo, y el terror lo alcanzó. Supo inmediatamente que esa frase codificada era la llave para algo que podría desenmascarar el golpe que él y Renata habían aplicado a Elena. Eduardo, dominado por el pánico, intentó arrebatarle el libro de las manos a Julián. «¿Qué barbaridad es esa, mijo? ¿Dónde encontraste esto?», gritó con la voz ahogada. Julián, en el impulso de proteger el objeto de la abuela, corrió al jardín, con el libro y el reloj de la abuela que había guardado. El enfrentamiento entre padre e hijo era la prueba visible de que la maldad de Renata había corrompido incluso el núcleo familiar, poniendo a uno contra el otro, y que la inocencia de un niño era la única arma contra la mentira. El pequeño Julián, desesperado, corrió al área de servicio donde encontró a Francisco el jardinero que estaba podando los rosales. «Francisco, por el amor de Dios, mi padre está enojado y quiere este reloj. Le hizo daño a la abuela. Por favor, ayúdame a encontrarla». Francisco, que ya había alertado a la policía y visto la crueldad de Eduardo, no dudó. Tomó al niño en sus brazos y lo escondió en su pequeño camión de trabajo, que estaba estacionado en la parte trasera, disfrazando la fuga para que Renata no viera nada. La fuga de Julián fue la escalada de tensión. Renata estaba en una reunión de negocios en su oficina y no notó la ausencia inmediata de su hijo, pero Eduardo, histérico, corrió por la casa buscando al niño y el reloj. Sabía que si el papel secreto caía en las manos equivocadas, su vida y la fortuna de Renata estarían arruinadas. La codicia y la culpa lo transformaron en un monstruo, gritando órdenes a los empleados, que lo observaban con desprecio y complicidad silenciosa con la fuga del niño. Mientras tanto, Elena había logrado llegar a la calle y tomó un pecero, mini autobús, en dirección al centro. Llevaba el reloj de oro colgado por dentro del rebozo como un amuleto. Su primer objetivo era encontrar un abogado honesto. Sabía que los poderosos intentarían aplastarla, pero la prueba que llevaba era más fuerte que cualquier influencia. La imagen de la vieja, vestida de forma sencilla, pero con la prueba de una gran fortuna escondida en un reloj, era el giro emocional que el público esperaba. Francisco condujo el viejo camión fuera de San Ángel, con Julián escondido entre sacos de tierra y herramientas de jardín. El niño lloraba de miedo, pero apretaba el reloj y el libro. Francisco intentó calmarlo diciendo: «No llores, mijo. La abuela te quiere y Dios está con nosotros. Vamos a encontrarla donde los malos la dejaron, porque el bien siempre busca el bien, incluso en la oscuridad». La lealtad de Francisco era el ángel protector inesperado que confirmaba la fe del público en la bondad humana. En el apogeo del desespero, Renata finalmente notó que Julián había desaparecido. Llamó a Eduardo, furiosa, exigiendo que encontrara al niño inmediatamente. «Si la policía sabe que el escuincle desapareció y que la vieja está desaparecida, vamos a tener problemas», gritaba. El miedo a la pérdida del estatus y del dinero era el único sentimiento que la movía, probando que valoraba más su imagen social que la seguridad de su propio hijo. El reloj de la abuela, el objeto simbólico, era el catalizador de toda la acción.
Estaba dividiendo a la familia Mendoza Castañeda, exponiendo la cobardía de Eduardo y la crueldad de Renata. La justicia divina estaba actuando a través de la inocencia de un niño y la lealtad de un jardinero, uniéndose para rescatar el honor de una madrecita abandonada. La historia se estaba desarrollando como un destino implacable, donde el castigo estaba siendo preparado. Mientras tanto, la denuncia anónima de Francisco ya estaba en manos de la policía de la CDMX, que había enviado una patrulla para verificar el área del basurero, pero no encontraron a nadie. La policía se mostraba escéptica, pero la mención al nombre de la influyente familia Mendoza Castañeda y la sospecha de abandono de anciano los hizo proseguir con la investigación, uniendo los puntos entre la denuncia y la desaparición del niño, creando la trampa perfecta para Renata y Eduardo. La distancia entre Elena, ahora con la prueba en manos, y Julián, ahora en fuga, estaba disminuyendo. El destino los estaba conduciendo al mismo punto, la revelación. La esperanza del público aumentaba a medida que la ley del retorno colocaba el reloj, la prueba y la inocencia en el mismo camino, preparando el escenario para el clímax de la justicia y la redención. El público, en ese momento, se sentía vengado por la osadía y la lucha de Elena y por la valentía del pequeño Julián y del bondadoso Francisco. La historia estaba probando que la vida da vueltas y que la riqueza material no puede comprar la lealtad o el afecto verdadero. La maldad de Renata estaba a punto de desmoronarse, como un castillo de naipes en la tormenta de la verdad. La patrulla de la policía, siguiendo la pista de Francisco, llegó al tiradero de basura abandonado exactamente en el momento en que el camión del jardinero se detenía bruscamente. Francisco y Julián descendieron, el niño aún sosteniendo el reloj de la abuela y el libro. La suerte estaba del lado de la inocencia. Al otro lado de la calle, Elena y Socorro, que regresaban para recoger algunas pertenencias, reconocieron al pequeño mijo. El reencuentro fue la primera explosión emocional del clímax. La abuela corrió, ignorando el dolor, para abrazar a Julián, que lloraba copiosamente. Mientras Elena abrazaba a su nieto de corazón, Socorro notó el emblema de la policía y susurró a Francisco que era mejor llamar su atención. Elena, viendo a los oficiales, sintió el coraje invadirla. Sacó el papel secreto de dentro del reloj y con voz firme, a pesar de la debilidad, se presentó a los policías como Elena Martínez, la víctima del abandono, mostrándoles el documento de don Ricardo y relatando la traición de Renata y Eduardo. Casi simultáneamente, Renata y Eduardo llegaron al basurero en su coche de lujo, después de que la cocinera Lupita, en un momento de lealtad final, revelara a Eduardo dónde vivía Francisco. Vieron a Elena viva, de pie, y a Julián en sus brazos, rodeada de indigentes y, peor, por la policía. El pánico destruyó la elegancia de Renata, que salió del coche gritando, exigiendo que Elena devolviera al niño y el reloj. El lujo de su vestido y sus joyas contrastaban de forma grotesca con la miseria del escenario. Renata, histérica, intentó forzar la mano de Eduardo, gritando: «Diles, Eduardo, diles que actuaste solo, diles que la idea de llevarla fue tuya, cobarde, tú eres el único culpable del abandono». La frase era la escena decisiva del ajuste de cuentas. En su prisa por protegerse, Renata acababa de confesar la participación de ambos en el crimen delante de los oficiales, del niño, de Elena y de las testigos, Socorro y Francisco. Eduardo, sin fuerzas y dominado por la culpa, solo balbuceó: «Lo siento, Elena, no puede ser que llegamos a esto». La policía actuó rápidamente. Ante la confesión involuntaria y la prueba presentada por Elena, el documento de don Ricardo, los oficiales detuvieron a Renata y Eduardo bajo la acusación de secuestro, por haber dopado a Elena, abandono de incapaz y fraude. La justicia moral del público era servida.
La máscara de la poderosa familia Mendoza Castañeda caía en el lodo del basurero, el mismo lugar donde intentaron enterrar la dignidad de una mujer inocente. Julián, agarrado a la abuela, vio a su madre, Renata, siendo esposada. Su mirada no era de arrepentimiento, sino de furia por la pérdida de su fortuna. El niño se encogió, pero Elena lo abrazó fuerte, protegiéndolo de la escena de horror y diciendo: «No mires, mi vida. El mal está siendo castigado. A partir de ahora, solo tendremos la luz y el amor, con el favor de Dios». La catarsis del público era total. La venganza de la anciana humilde había sido ejecutada por la propia codicia de la villana. Mientras Renata y Eduardo eran llevados en las patrullas, el reloj de oro, ahora en manos de la policía como evidencia, confirmaba la historia de Elena. Francisco y Socorro dieron sus testimonios, sirviendo como la prueba social de que el abandono había sido planeado y que el afecto verdadero existía en las clases más bajas, donde el honor y la lealtad aún eran valores sagrados, en contraste con la podredumbre moral de la élite de San Ángel. La victoria de Elena no era solo legal, sino espiritual. No sentía odio, solo lástima por la miseria del alma de Renata. Su sacrificio había sido reconocido, no por el dinero, sino por la lealtad de Julián y por la intervención de la justicia divina manifiesta, que usó a los más humildes para exponer a los más poderosos. El llanto de Julián en sus brazos era el sonido de la redención, el reconocimiento de su valor de madrecita que valía más que todos los millones de Renata. El desenlace de Elena Martínez fue de paz y prosperidad. El pequeño apartamento en el centro de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, que don Ricardo había prometido, fue finalmente transferido a su nombre, con todas las compensaciones legales por los daños morales y años de trabajo. El lujo no era el foco, sino la dignidad restaurada y el puerto seguro para su vejez. Era una casa humilde, pero llena de sol y con el olor a tortillas frescas y café de olla, que contrastaba con la frialdad estéril de la mansión de San Ángel. Lo más importante, con base en la negligencia comprobada y en la acusación criminal contra Renata y Eduardo, Elena obtuvo la custodia secundaria de Julián. El niño se mudó a su nuevo hogar, llevando consigo solo el libro de leyendas mexicanas y el recuerdo del calor del abrazo de su abuela. Ya no era el niño asustado y aislado de la mansión. Era un chico feliz, que ahora comía tamales hechos por la abuela y podía ir a la plaza central sin miedo. La verdadera riqueza de Elena era la risa de Julián, la prueba de que el amor incondicional siempre genera la lealtad más pura. Renata y Eduardo enfrentaron no solo la pérdida de la libertad, sino también la desgracia social. El escándalo destruyó sus negocios y su reputación en San Ángel. Perdieron el respeto de la sociedad, el dinero y, lo más importante, la confianza del hijo, que eligió el afecto en detrimento del lujo. La ley del retorno fue implacable. Cosecharon el abandono y la vergüenza que intentaron imponer a Elena, y el reloj de la abuela se convirtió en el símbolo de su caída. La redención espiritual y material de Elena fue la certeza de que Dios castiga la ingratitud y honra el sacrificio. La historia de Elena es un sermón de esperanza para todos los corazones que han sufrido. Prueba que la verdadera riqueza no está en las mansiones, sino en el afecto incondicional. La lealtad de un corazón puro, incluso el de un niño, es la fuerza más poderosa contra la codicia. Recuerda siempre, honra a tu padre y a tu madre. Si valoras a tus padres, deja tu comentario y comparte este mensaje, porque Dios nunca abandona a sus hijos, y al final el amor y la justicia siempre vencen.